Señales antes del fin. ¿Ya? Este es el programa. Entonces o las preguntas que quiero responderme en esta mañana. ¿Puedes, por favor? Y son 3 preguntas que quiero responder. En primer lugar, ¿qué significa la palabra señal y qué importancia tiene en la escatología? Lo segundo es qué señales menciona la palabra en relación al fin de los tiempos y cuál debe ser nuestra actitud en relación a estas señales. ¿Ya? Por último, les indico que la presentación, el PowerPoint, ya está disponible. Yo lo subí lo subí a internet, entonces seguramente más rato ya va a estar publicado en el Facebook de la iglesia, que es Ada Puerto Montt, ¿cierto? Facebook, y seguramente en YouTube también se va a compartir. Vamos a la siguiente, ahí atrás. Vamos a la Biblia, el libro de Mateos capítulo 24. Mateos capítulo 24, entonces con esta lectura vamos a partir la clase de hoy, y para entonces empezar con la presentación de la palabra de esta mañana. Mateo y el capítulo 24, versículo 1 en adelante. Invito a abrir sus Biblias, por favor, y vamos a dar lectura a estos primeros 3 versículos que tiene ahí el libro de Mateo 24. Si ya lo encontraron, entonces damos lectura, así como están sentados, hermanos, y damos lectura a la palabra. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuántos serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Amén. Oremos un momento. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que tú nos hablas día a día, Señor. Y te ruego, Señor, que coloques esta palabra en nuestros corazones, todo aquel que la escuche. Bienaventurado el que oye y el que lee las palabras de esta profecía, Señor, porque el tiempo del fin está cerca. Señor, te ruego que abras nuestro entendimiento para que podamos entender el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Sin lugar a dudas, Mateo 24 y el correlato de Lucas 21, evidentemente, es el capítulo escatológico por excelencia de las palabras de Jesús. Por ejemplo, en la versión de Lucas 21, ahí está el episodio de la ofrenda de la viuda. Y ellos fueron al templo y observaron la dinámica del templo. Y observaron lo que pasaba en el templo de Jerusalén y los edificios aledaños al templo. El templo no era un edificio como los que conocemos hoy día, eran varios edificios juntos. Estaba el atrio, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, había un pórtico muy grande al ingresar, y los discípulos comenzaron a maravillarse de lo hermoso que era toda esta estructura que rodeaba el templo. Entonces Jesús le hace este comentario: ¿veis todas estas cosas? ¿Cierto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y después, probablemente unas 6 horas, 10 horas después, o un día después, estaba Jesús en el monte de los olivos y los discípulos le llaman aparte y le hacen esta pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y seguramente ellos comentaban y quedaron muy compungidos con la pregunta. ¿Qué habrá querido decir el maestro? Que no quedará piedra sobre piedra. Y le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, tenemos que entender una cosa, que aquí los discípulos, y el capítulo 24 de Mateo, si usted lo lee así a conciencia hartas veces,
se va a dar cuenta que hay una serie de hechos entrelazados. Y son tres cosas las que los discípulos preguntan. En primer lugar, estas cosas, lo que está ahí. ¿Mm? Y estas cosas se refiere a un hecho puntual que es la destrucción del templo de Jerusalén que tuvo lugar el año 70 después de Cristo. Porque de ahí parte la locución de Jesús, de la destrucción del templo de Jerusalén. Y eso fue un hecho puntual que tuvo lugar el año 70. Por ejemplo, Mateo 24 dice, no pasará esta generación hasta que esto se haya cumplido. Y eso se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén. Que muchos de los que estaban ahí con Jesús vieron y fueron testigos de cómo el general Tito entró y destruyó el templo y la ciudad. Y después está lo que se llama la venida de Cristo. La venida de Cristo, que se refiere a la venida de Cristo en gloria, como rey, como gobernante del mundo. Y el fin de los tiempos, el fin de esta era, se refiere a lo que tenga que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, en la mente de los judíos, en la escatología judía, ellos, consideraban estas tres cosas como un solo evento para la mente de los judíos y para la escatología judía. El apóstol Pablo es quien pone en orden estos acontecimientos, segunda a los tesalonicenses y primera a los tesalonicenses. Si usted lee estas dos cartas, el apóstol Pablo es el que hace una diferencia entre lo que es el rapto de la iglesia y la venida de Cristo. Y ahí están las razones fundamentales por qué nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia antes de la venida de Cristo en gloria, que será después de la gran tribulación. Entonces, tenga presente esto. Si usted lee, y se lo dejo como tarea, Mateo 24 completo, usted se va a dar cuenta que estos tres hechos están mezclados. Revisemos las palabras que están aquí. La primera palabra es señal, indicación o prenda. Una de las cosas de la palabra señal es que ellos sabían, como buenos judíos, que los profetas colocaban señales o anunciaban cosas y decían, cuando esto ocurra va a ocurrir tal cosa. Ahí hay unos ejemplos del Antiguo Testamento, no los voy a compartir hoy día por razones de tiempo, pero ellos como participantes del sistema y la cultura hebrea sabían que Jesús, para validar su profecía, iba a dar algunas señales. Y recuerdan lo que leímos la semana pasada en Deuteronomio. Si alguien habla en nombre de Dios, tiene que cumplirse todo lo que él ha dicho, si no, no ha pasado profeta. Y no tengas temor de él, dice la Biblia. Por tanto, cuando a un profeta le pedían señales, era para que la gente pueda corroborar lo que el Deuteronomio decía. Y por eso a Jesús le piden señales, marcas, advertencias, porque eso era lo que los profetas hacían para garantizar sus predicciones. Después está la palabra venida, advenimiento, literalmente es presencia, en griego es parusía. Y esta palabra, el comentarista Barclay tiene una definición muy buena, que se usaba esta palabra cuando venía un rey y cuando un rey llegaba a una ciudad. Entonces, al aparecer un rey, al aparecer un gobernante, ¿ya? Entonces la presencia, la influencia de este soberano, entonces la palabra que se usaba ahí era la palabra parusía, la venida de Cristo. Y es lo que Cristo hará cuando venga, no como un cordero, sino cuando venga como un rey. Y venga entonces a juzgar a esta humanidad que se ha rebelado contra Dios. Y el otro término que es importante en Mateo 24 es el término fin de los tiempos. Sunteleia. Y más que un fin, la palabra fin ahí significa consumación de los tiempos, como cuando hay una obra que debería terminar. La misma expresión usó Jesús cuando dice consumado es, cuando algo se consuma. Y el término tiempo, aión, más bien significa siglo o edad.
Incluso la palabra fin de los tiempos se puede traducir como eternidad, fin de la eternidad, porque el concepto de tiempo judío es más bien un concepto circular. Para los judíos el tiempo es un eterno ciclo que se repite una y otra vez. Y desde ese punto de vista, los judíos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será el fin de este ciclo? Y ellos en su mente sabían muy bien lo que estaban preguntando, el fin de este orden. ¿Mm? Y Jesús entonces le comienza a responder de qué cosas pasarán cuando todo este programa, todo este panorama esté por concluir. Ahora bien, es importante entonces que entendamos que desde el punto de vista de Dios la escatología obedece a un plan eterno de Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas y que las cosas van a terminar tal y como el Señor las planeó. En Dios no hay cambio de planes ni improvisación, y el panorama profético del fin de los tiempos tiene que ver con lo que el Señor ha determinado, ¿cierto?, para esta humanidad. Vamos a la siguiente pregunta. Me gustaría exponer brevemente, no quiero alargarme mucho en esta mañana, sobre las señales que menciona la palabra en relación al fin de los tiempos. Aquí en Mateo 24 encontramos una señal inequívoca: violencia e inmoralidad. ¿Por qué? Porque compara a la última generación, la generación del fin de los tiempos, con los días de Noé. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense en lo que estaba preocupada la sociedad: casándose y dándose en casamiento. Ahora, es bueno que reflexionemos en esto. No se refiere a la formalidad del matrimonio, a algo solemne del matrimonio. Se refiere a que desde la cultura de ese tiempo los padres entregaban a sus hijas, ¿cierto?, en matrimonio. Eso es la expresión dándose en casamiento. Que habría un aumento entonces de las convivencias, de las parejas, como se dice hoy día. No habla de la formalidad del matrimonio, sino porque no es normal que la sociedad entera se esté casando y dándose en casamiento desde un punto de vista tradicional, sino que ser un evento que tenía lugar cuando las mujeres eran muy jóvenes, ¿ya? Las daban en casamiento, las desposaban, probablemente a los 13, 14 años. ¿Ya? Y no más que en esa edad, 15 años, entonces ya las mujeres se casaban. Por tanto, no era un evento que ocurría todos los días. Pero la sociedad del tiempo de Noé se casaba y se daba en casamiento. O sea, había un libertinaje sexual, había un emparejamiento, tal como lo que ocurre en estos tiempos. Las personas ya no tienen un matrimonio estable y duradero para toda la vida, sino que tienen una pareja un tiempo, una pareja otro tiempo, una pareja otro tiempo. Con algunos tienen hijos y pueden tener una larga lista, y así los hombres también. Incluso tienen su esposa oficial y tienen una o dos o las que puedan fuera del matrimonio. Entonces, esa era una característica de la generación de Noé, que tenía entonces un concepto de la familia y del matrimonio absolutamente perverso. Y eso fue algo que llenó entonces la paciencia de Dios. Y si usted lee, después vamos a leer el libro de Génesis, ¿ya? ¿Qué es lo que Dios pensaba de esta generación? Vamos por favor ahí a Lucas 17. Dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió
del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Miren cómo estaba esta generación. Comían y bebían, o sea, la pasaban bien. El fin de la gente en este tiempo es pasarlo bien, es disfrutar. El disfrute es entonces el objetivo máximo de la vida de las personas en este tiempo. Pasarlo bien. Incluso las personas hoy día buscan iglesias con ese criterio. Una iglesia donde la pasemos bien, donde me traten bien, donde hagamos fiestas también, donde también bailemos. Y hoy día hay iglesias que no tienen ningún pudor en transformarlas en discotecas. Como lugares más santos, entonces vamos a... Yo no tengo problemas teológicos, así que sea... Pero hay una cosa. ¿Cuál es el motor que enciende estas acciones? ¿El evangelismo? No, pasarlo bien. Estamos acá dando la razón a la gente. Otra cosa importante, fíjese los días de Lot, los tiempos de Abraham. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Usted no cree que esa es hoy día la motivación de mucha gente en este tiempo? Comprar y vender. Trabajar, trabajar, trabajar para comprar. Las cosas hoy día que son desechables. Yo no tengo problema con que trabajemos y compremos cosas porque es bueno, es nuestra responsabilidad delante del Señor también proveer para nuestra casa, tener un pasar de vida, ser bendecidos por Dios, pero cuando el motor de la vida tiene que ver con pasarlo bien, tener cosas, adquirir cosas, y se cambia entonces plantar, edificar, y el corazón del hombre está en eso, en sus negocios, en lo que tiene, en lo que vende, son capaces entonces de comprar con lo que no tienen y con lo que no pueden pagar. Así estaba la situación en Sodoma también. Era una ciudad absolutamente mercantilista, consumista. Si ustedes leen los índices de endeudamiento que hay en este país, hermanos, son alarmantes. Y en el mundo entero. Vamos a la otra. Aquí está lo que el Señor dice de esta generación. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire, el problema de la maldad en el mundo, nos han intentado vender la falacia, la mentira, que el problema del mundo es la desigualdad social. Y que por qué entonces la gente es violenta, por qué la gente es agresiva, por qué la gente es consumista, por la desigualdad social. Ese no es el problema del hombre. Génesis 6:5 dice que los designios de los pensamientos del corazón era de continuo. El problema de la desigualdad, el problema de la pobreza, el problema de la violencia en este país y en todo el mundo es un problema del corazón. Y hasta que no cambie el corazón de la sociedad, hasta que la gente no venga a los pies de Cristo y en Cristo ordenen sus vidas, ordenen sus prioridades, ordenen entonces a qué van a dedicar su tiempo, no va a cambiar la actitud de esta sociedad. Génesis 6:13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí los destruiré con la tierra. Fíjense en estos versículos, a mí me llama tanto la atención que el problema de la violencia humana no era un problema solamente del hombre, sino era un problema de toda la creación. La violencia en el corazón de la gente, como nosotros somos los mayordomos de la tierra, como el Señor nos puso a nosotros para administrar y sojuzgar la tierra, la violencia del corazón nuestro también le ha hecho mal a la propia naturaleza, a la creación de Dios. Por eso que Dios dijo que voy a raer de la faz de la tierra a todo ser viviente, a todo animal que tenga alma, a todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Judas 1:7 habla de Sodoma y Gomorra, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Y a mí me llama la atención también algo que dice el libro de Ezequiel. Solamente lo voy a leer en la siguiente. Cuando hay una palabra de juicio muy fuerte para el pueblo de Israel en Ezequiel 16, usted lee todo ese capítulo de cómo Israel se apartó del Señor y lo compara con Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron, y lo repite, de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. El problema no es solamente caer en pecado, el problema es la soberbia del corazón, es continuar y persistir en el pecado. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos: no solamente hacen el mal, sino que se deleitan en el mal, se deleitan en sus obras. Es cuando el ser humano descubre un placer y un orgullo en el pecado. Y no hay absolutamente ninguna intención de cambiar. Y cuando el corazón del hombre se enorgullece en el pecado, es cuando el juicio de Dios es inminente. Y eso también le puede pasar a la iglesia, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, la soberbia del corazón. Por eso la soberbia es uno de los pecados más abominables de la palabra, porque de la soberbia, hermanos, la soberbia es la madre de todos los pecados, porque cuando hay soberbia en el corazón de un hombre, de una mujer, no va a reconocer ninguno de sus pecados. Y hoy día, hermanos, estamos ante una iglesia soberbia, que se complace en los deleites, que se complace en esta ociosidad, en esta saciedad, en esta abundancia que a lo mejor otras generaciones no tuvieron. Vamos a responder y vamos a ver entonces tengo acá algunas cifras de violencia. 22 países en el mundo, hermanos, están en guerra. Ahí hay algunos links para que después puedan verlos y leerlos. En África, por ejemplo, como un niño de 12 años ahí está cargando las armas. Qué tremendo, hermanos, que otros países están sumidos en un ambiente de violencia. Cayó en mis manos estos días, y en los links está un informe de la Organización Mundial para la Salud. Vamos al siguiente. Donde habla que la violencia en el mundo, no solamente las guerras, sino la violencia, es un problema de salud mundial. De acuerdo a un informe para la Organización Mundial para la Salud. Un libro que tiene más de 200 páginas, muy interesante. El prólogo está escrito por Nelson Mandela. Eso fue el año 2003. Y estaba leyendo los diarios en este tiempo y todos los años hay informes sobre el índice de violencia en el mundo. Por 7º año consecutivo, decía este informe, ha aumentado el índice de violencia. Ya el año 2003 morían 1.6 millones de personas en el mundo por causa de la violencia. Vamos a la siguiente. Otra señal de los fin de los tiempos, la inminencia de guerras, terremotos y otras catástrofes. Dice la Biblia: y oiréis de guerras y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Veamos la siguiente.
En este tiempo, ahí también dejé unos links, unos artículos bien buenos, ya hay 13 conflictos mundiales que amenazan el mundo, 13 conflictos que en este momento amenazan la paz mundial. Mire, hace unas semanas estaba leyendo que países como Finlandia, Suecia, Noruega, estos países nórdicos, ¿ya? Ellos no se habían adscrito a la OTAN, al Tratado del Atlántico Norte. Y lo que decía el presidente de Finlandia era que ellos sentían una inseguridad tal que ni siquiera la habían tenido durante la Guerra Fría. Porque el panorama entonces en el norte de Europa, en Asia, es tan violento y es tan complicado por la inminencia de guerras. Hay en este minuto 22 países en guerra. Y durante los últimos 30 años, hermanos, han habido una consecución de guerras, de conflictos armados, de guerras latentes que están ahí listas a explotar como un polvorín que puede hacer pedazo a la humanidad. Y lo que es peor, hermanos, hay una serie de países en este minuto, como Irán, como Corea del Norte, que tienen armas nucleares. Las guerras a las cuales el hombre le tiene miedo no son las guerras de antes, sino son guerras que podrían acabar con buena parte de la humanidad. Vamos a la siguiente. Pestes y hambres. Un artículo y un reporte también de la Organización Mundial para la Salud nos habla de 5 pestes que se podrían desatar causando una gran mortalidad. Vamos a la siguiente. Como el cólera, la malaria, el sarampión, la meningitis, ¿ya? Que son amenazas a la salud mundial en este tiempo. Es todo un tema esto de las pestes a nivel mundial. Como en países como África, por ejemplo, el SIDA está matando a millones de personas, que son verdaderas armas biológicas que se pueden usar para destruir seres humanos en gran cantidad. Hay muchos que hablan de las teorías de la conspiración y que dicen que la idea es que la población del mundo se reduzca y todas estas cosas. Yo no sé, yo sé lo que dice la Biblia y habla de pestes, habla de hambres y habla entonces de un desequilibrio tal en el planeta Tierra que hay peligros globales no solamente por las guerras, sino también por las pestes. Estos son principios de dolores, hermanos. Y estos son cifras del año 2016. Otra señal importante, aumento de la ciencia y de la tecnología. Eso está ahí en Daniel capítulo 12, verso 4, ¿cierto? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Fíjense que muchos siglos antes de Cristo ya el profeta Daniel visualizaba un tiempo donde aumentaría la ciencia. Yo creo que no hay mucho que argumentar al respecto, hermano. Como en los últimos 100 años ha aumentado la ciencia de una manera abismante, alarmante. Si no pensemos nomás en las tecnologías de las comunicaciones, cómo se han desarrollado solamente en los últimos 10, 15 años. Pero también la Biblia profetizó un tiempo en que habrían aviones, naves espaciales. Advías 1:4, si te remontaras como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Aleluya. Nahum capítulo 2, verso 4, los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. ¿Quién iba a creer esto hace 2500 años en los tiempos de Nahum, hermanos? Estos son tiempos proféticos. Y qué interesante que la mayoría de los adelantos científicos que profetiza la Escritura son adelantos científicos para la guerra, armas, nuevas tecnologías, fundamentalmente hechas para la destrucción de la humanidad. Isaías 68. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Y si empezamos a mirar con más calma y con más detalle, hasta las armas nucleares están profetizadas en la Biblia, los misiles, los cazabombarderos, todas estas cosas, hermanos, que hoy día son armas de alto impacto, estaban profetizadas
Él las escogió. Todas estas cosas nos dicen un mensaje importante. Cristo viene. Cristo viene pronto. Sin lugar a dudas, vamos a la siguiente, una señal que nos ha dado luces de que estamos en tiempos proféticos es algo que ya tiene más de 60 años de ocurrencia y que ha puesto el reloj profético de Dios ya sincronizado para que en algún momento se produzca el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo y todos estos acontecimientos proféticos. La creación del Estado de Israel, un 14 de mayo de 1948, y una serie de eventos que se han ido dando posterior a este, hasta que el año 67 recuperan Jerusalén también. David Ben Gurión, el líder del Consejo Nacional Judío, leyó la Declaración de Independencia de Israel. Ahí está esa foto histórica entonces de la Constitución del Estado de Israel. Yo he leído de este tema un montón de cosas, hermanos, pero qué interesante la política internacional de cómo Dios usó a los gobernantes de ese tiempo para acordar la creación del Estado de Israel. Creo que hay mucha profecía bíblica y la Biblia tenía mucho que decir al respecto. Vamos a leer algunos versículos. No los voy a leer todos. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Jeremías 30:3. ¿Por qué aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán? Aleluya. Entonces Jehová hará volver a sus cautivos, Deuteronomios 30, y tendrá misericordia de ti, y volveré a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubieran esparcido, dice tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. A mí siempre me llama la atención Ezequiel 37, cuando esta profecía de los valles del valle de los huesos secos, y como la Biblia dice que se levantaron y fueron un ejército grande en extremo. Una tierra que era pobre antes de este tiempo, una tierra que estaba botada ahí como un desierto, y llegan los judíos y comienza todo un milagro de ese tiempo. Cómo le hicieron producir, cómo debajo del mar muerto encontraron diamantes, encontraron metales preciosos y comenzaron a comerciar con eso. Y se levantaron el año 48 haciendo kibbutz, grupos ahí que empezaron a producir esta tierra que no tenía ningún valor para las naciones del mundo. En las manos de aquellos a los que Dios se las había dado, comenzó a producir, comenzó a bendecir Dios la tierra de Israel como una tierra que fluye leche y miel. Y yo le decía la semana pasada, lo más probable es que Israel se transforme también en una potencia petrolera. Es lo que la Biblia profetiza, los despojos, ¿cierto?, que habla el Antiguo Testamento, es la palabra que habla de petróleo. Israel es la sexta potencia o la quinta potencia militar a nivel mundial. Gran ejército. Los bendeciré más que a tus padres, dice. De ser un pueblo minúsculo en la antigüedad, hoy día el pueblo de Israel es un pueblo armado, con un gran ejército, con prosperidad económica. No solamente dentro de Israel, sino fuera de Israel, todas las grandes empresas transnacionales están en manos de los judíos. Bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan. La promesa del Señor, Dios es fiel con su pueblo. Lea Romanos 11 también y va a ver cómo la mano de Dios siempre ha estado con ellos porque son el pueblo escogido de Dios. Y por último, creo que es una señal inequívoca que estamos en tiempos finales, es la apostasía en la iglesia, el abandono de la fe, los desertores del evangelio. Pero ¿sabe que yo reflexionaba sobre esto?
La apostasía, como dice el libro de Primera de Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Los falsos profetas, ahí hay varios versículos para compartir. Ya la semana pasada hablé de esto también. El problema de la apostasía no son solamente los apóstatas. El problema de la apostasía es que por cada apóstatas arrastran a otros, convencen a otros, envenenan a otros. Los llevan entonces por sus falsas enseñanzas. Estas doctrinas de demonios también engañan a escogidos. Por eso el libro de Judas dice: algunos que dudan, convencerlos; a otros, arrebatarlos del fuego; y de otro, tener misericordia de ellos. Porque el engaño de la apostasía tiene que ver también con un engaño global a la iglesia, en que muchos serán entonces engañados. En el postrer tiempo, dice Judas 18, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Es la siguiente, ¿sí? Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y me gusta este versículo. Pero vosotros, verso 20, tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. Y qué importante, hermanos, es mantener una vida espiritual activa, plena en el Espíritu, porque eso nos va a permitir discernir qué espíritu es de Dios y qué espíritu no es de Dios. Y para eso es muy importante nuestra lectura de la palabra de Dios. Jesús dijo: mi palabra es espíritu y vida. Mi palabra es espíritu y vida. Y una persona que no ha llenado su mente de la palabra de Dios, ¿cómo va a discernir estos tiempos? La unción del Santo y conocéis todas las cosas no se refiere solamente al discernimiento espiritual, se refiere al discernimiento a través de la Escritura, de la palabra. ¿Cómo vamos a poder entonces escuchar quién viene de Dios, quién no viene de Dios? La palabra de Dios, nuestro corazón, tiene que abrir nuestra mente, tiene que darnos esa sensibilidad espiritual hoy día de escuchar y de saber a quién debemos y no debemos prestarle oídos. Nuestra actitud finalmente ante estos tiempos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar nuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levantar nuestra cabeza, comenzar a mirar alrededor. Como una reflexión final, yo creo que este tiempo la iglesia no debe encerrarse en sí misma y estar metidos con la cabeza en nuestros asuntos y entretenidos en nuestros asuntos propios de iglesia. Que el pastor acá, que el pastor allá, que el hermano tanto allá, y entretenidos en cosas. Y el mismo Satanás aprovecha de eso para entretenernos y desviarnos de la obra de Dios. Pero la Biblia dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos, paraos, y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Comencemos a mirar a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando en Puerto Montt? ¿Hacia dónde va esta ciudad, Señor? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Hacia dónde va mi familia? ¿Hacia dónde va nuestro país? Miramos las noticias, los que miran noticias, ¿cierto? Algunos dicen que no miren televisión, que no miren noticias, que no lean, que no investiguen, porque eso es lo que pasa en el mundo. No, hermano, la Biblia dice: levantemos nuestra cabeza y comencemos a mirar, pero comencemos a mirar con los ojos espirituales y a ver lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué nos habla el Señor a través de los tiempos? Algunos creen que Dios le va a tener que venir a hablar por un ángel. No, hermanos. Abra los ojos y vea lo que está pasando a su alrededor. Levantar nuestra cabeza
y tener una mirada más alta. Esta misma iglesia está llamada a levantar la cabeza y a mirar no solamente a una población o a un barrio, sino a una ciudad, a una región. Alzar nuestra cabeza. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Porque son tiempos finales. Y Dios quiere levantar iglesias poderosas, sanas en la palabra, pero también sanas en su espíritu. Porque son los tiempos difíciles de apostasía, de señales. Como la iglesia de Filadelfia, ahí tengo versículo apuntado, Apocalipsis 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estos son tiempos, hermanos, de retener lo que tenemos. Nuestra esperanza, nuestro espíritu, las promesas de Dios, de guardarlas para que no perdamos nuestro galardón, eso es la corona. Y la promesa del Señor es que el Señor nos guardará de la hora de la prueba. Por esto, hermano, en estos tiempos y estas señales no son para provocarnos temor, no son para provocarnos miedo ante el futuro, son para edificarnos, son para levantarnos y decir, Cristo viene pronto. Y los que nos mantengamos pegados al Señor en este tiempo, reteniendo lo que creemos, reteniendo lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido del Señor, Dios nos guardará. Estoy seguro que Dios seguirá guardando a su pueblo en este tiempo, queridos hermanos. Y que Dios guardará nuestras familias, que Dios guardará nuestra iglesia, que Dios guardará todo lo que nos ha dado, porque esa es la promesa del Señor para sus hijos. Aleluya. ¿Por qué no oramos un momento al Señor? Y demos gracias a Dios por esta palabra. Aleluya. Señor, tus promesas son fieles y verdaderas. Y cuando vemos estas señales que brevemente, Señor, he compartido esta mañana, y todo lo que se viene para esta humanidad, Señor, entendemos de que tú vienes, Señor, pero entendemos que es tiempo de despertar, de no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, Señor, de no dejarnos llevar, Señor, por el espíritu de este mundo, por la doctrina de este mundo, Señor. Nos has mandado ante una generación de lobos, ante una generación violenta como los días de Noé. Pero no tenemos miedo, Señor, porque tus promesas son eternas, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice a los tuyos. Y a cada uno que escucha esta palabra, Señor, ponlo bajo tu protección, Señor. Porque todas estas cosas, Señor, ocurrirán sin lugar a dudas y están ocurriendo. Pero son una señal, una alarma para este tiempo, Señor. Son una señal, Señor, que debemos estar alertas, con nuestro espíritu, Señor, alerta de lo que tú quieres para nosotros, Padre. Te alabamos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.